Buenos días nuevamente, es lunes 12 de abril. Vamos a terminar la última parte del laboratorio número 2 de estática. Vamos a trabajar con un plano vertical y un plano horizontal. ¿Sí? Plano vertical, plano horizontal. Vamos a utilizar el mismo dispositivo que utilizamos para hacer el cálculo del ángulo en el coeficiente de roce. Vamos a ponerlo en 0, en este caso. ¿Sí? La mesada, dijimos, la tenemos a 0 grados, y con esto vamos a verificar que tengamos el plano a 90 grados. Ahí se ve el número rojo abajo, 90,7. A 90 grados, ¿sí? Bien, entonces ahora tenemos el plano y el ángulo en un ángulo recto, el plano, perdón, y lo que sería la pared en un ángulo recto. Y acá tenemos lo que va a ser es una barra que vamos a suponer nosotros que es una escalera. No es el caso real de lo que es una escalera, porque la escalera siempre tiene rozamiento en un extremo, pero para nuestro caso yo le agregué un par de ruedas. ¿Para qué? Para que en el punto que está apoyado sobre la pared, sobre la escalera. Si no tuviésemos esas rueditas, tendríamos también una fuerza de roce. Si la escalera se está cayendo, la fuerza de roce sería hacia arriba y la estaría sosteniendo. Y en el plano, contra el plano, digamos, contra la base de la escalera, sí, vamos a tener el material de la... Fíjense que si yo empiezo a deslizar, vamos a hacer un plano más grande, si empiezo a deslizar la escalera, hay un punto, a ver, voy a dejar quieta la cámara para que ustedes lo vean mejor. Hay un punto en el que va a empezar a deslizarse, ¿sí? Fíjense ahí puede llegar a haber alguna pequeña variación, pero va a haber un punto en el que el deslizamiento va... Justo tenemos ahí ¿sí? A partir de este punto ya la escalera se caería. La mesa no es tan lisa, Martín. Ese es el tema. Es granito y tiene No, la como mesa saliente. no es pareja, digamos, y además hay alguna superficie por acá y un poco de silicona, por ejemplo, justo agarré un poco de silicona. Pero en general, al estar pulida la superficie es bastante pareja. Fíjense que entonces tengo que buscar el punto en el que la escalera quede, no les digo segura, pero que por lo menos quede quieta, estable. ¿Sí? Que podríamos indicar que es en este punto. Por supuesto, como dice Carlos, habría que hacer en distintas partes de la mesada distintas mediciones, y lo que me interesa, o la manera en la que puedo determinar el ángulo que tiene la escalera, el ángulo de inclinación en este punto, va a ser o midiendo las dos distancias que tiene el triángulo que se forma, o sea, la base y la altura, o midiendo directamente el ángulo. Si quiero medir el ángulo, vamos a utilizar nuevamente la herramienta que venimos utilizando, y ahí tendríamos un ángulo de 70 grados. Exactamente 70 grados, ahí lo están viendo mejor. O sea que para un ángulo de 70 grados tengo estabilidad, hasta ese ángulo tengo estabilidad. Si yo disminuyo el ángulo, o sea, si hago un ángulo menor a los 60 grados, a los 70 grados, perdón, y por ejemplo 63 grados, si saco el celular, se desliza, ¿sí? Apoyándolo con cuidado se desliza. O sea que mi ángulo límite sería 70 grados. Lo que les planteo es que a partir de esos datos hagan el diagrama de cuerpo libre. Yo le voy a pasar los datos de la masa de la escalera. A ver.
La masa de la escalera, por ejemplo, si alguien lo quiere anotar ya, es 88 gramos. Vemos si está esto en 0. Masa de la escalera, 88 gramos. La longitud de la escalera la vamos a medir con una regla, a ver si traigo una regla milimetrada para darla con un poco más de precisión. En realidad son reglas de 40 centímetros, así que deberíamos tomar esa medida. Pero el punto entre el apoyo de la rueda y los 40 centímetros, yo marco acá 40 centímetros, y acá me estaría faltando un poquito más. Vamos a buscar una regla extra para terminar de medir esa longitud. Entre el punto de apoyo, yo la estoy mirando desde arriba para estar con más precisión. Son 30 milímetros más, o sea que la longitud es 430 milímetros. Tendríamos que la escalera, una longitud de 430 milímetros y una masa de 88 gramos. Esto, por supuesto, acuérdense, porque si no, ¿para qué hicimos el primer laboratorio? Más o menos 1 gramo. Y acá podríamos ver más o menos 1 milímetro. Podríamos llegar a tomar un poco más de error, pero es bastante precisa la regla. Así que esos son los datos para realizar los cálculos. Y el ángulo, habíamos dicho el ángulo límite en el que se produce desplazamiento, dijimos que era de 70 grados. Esos 70 grados lo podemos llegar a tomar también con un error que no va a ser de 1 grado, porque el instrumento de medición tiene un grado de error, en realidad tiene 0,1 grado de error. De ese promedio también voy a sacar un error. Así que esto va a andar aproximadamente en más o menos 5 grados. Después, algo que no vimos es cómo sacar el error de una función trigonométrica, como una tangente, así que lo vamos a trabajar después. Lo pasamos a radianes y trabajamos con el error en radianes. Bien. A partir de acá, plantear el diagrama de cuerpo libre, que ustedes ya estuvieron trabajando en algunos ejercicios de la práctica. Tenemos la escalera va a estar apoyada en esta posición. Este va a ser nuestro ángulo alfa. Esto va a ser L, la longitud de la escalera. Y la masa va a estar, o en realidad el peso de la escalera lo podemos suponer en el centro de la escalera porque es homogénea, por todo lo que vimos hoy. El centro de masa, si es homogénea y es de tipo varilla, lo podemos suponer en el centro. Y a partir de ahí vamos a empezar a realizar más que el peso, que nos queda muy lindo, le podemos poner así, ¿sí? Centro de gravedad. Bien. Y ahora sí, realizando el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener las distintas fuerzas. Recuerden que en esta parte el mu es igual a 0. O sea, no hay coeficiente de roce. Por lo tanto, la única fuerza que vamos a tener en el extremo de la escalera contra la pared es una normal, perpendicular a la pared. En la parte de abajo vamos a tener una normal y vamos a tener una fuerza de roce que la detiene. Fuerza de roce estática. La sumatoria de las dos, fuerza de roce más N1, sería la reacción. Vamos a hacerla, yo se las hago acá, al costado. Fuerza de roce estática y normal 1 es la reacción en el punto de apoyo. Recuerden las acciones y reacciones. Dentro del cuadro de acciones y reacciones van a ver que una superficie rugosa es lo mismo que una bisagra. O sea, toma fuerzas en dos sentidos, restringe 2 grados de movimiento, pero permite la rotación. ¿Sí? No restringe el momento.
Y por último, si dijimos, vamos a tener el peso de la escalera. Entonces, a partir de este diagrama de cuerpo libre, plantean todas las sumatorias de fuerza y de momento, respecto al punto que quieran, y ahí vamos a poder determinar, ya que tenemos el ángulo, cuál será el coeficiente de roce. Si yo tengo la fuerza de rozamiento estática, perdón acá, fuerza de rozamiento estática, que es el mu estático por la normal. En este caso va a ser la normal 1, que es la que tengo en el punto. Y la normal 1, fíjense el diagrama de cuerpo libre, N1 va a ser igual al peso. Ya de la sumatoria de fuerzas verticales sé que valen lo mismo. Son las únicas dos fuerzas verticales. Por lo tanto, esto va a ser igual al mu estático por el peso de la barra. De esta ecuación tengo que despejar el mu estático y de alguna manera sería otra forma de poder determinar el coeficiente de rozamiento de una superficie. Bien, si alguien tiene alguna consulta, si no cerramos por acá. Sería interesante también si la superficie fuese acá la superficie de la balanza, podríamos determinar el ángulo y directamente también calcular la fuerza de la reacción normal. Pero ¿a qué llego? Como vimos hoy, ahí recién acabamos de ver en el diagrama de cuerpo libre, ahora le saco fotos. ¿Sí? Como vimos, la reacción normal, lo que me están midiendo en este momento de la balanza es la reacción normal N1. La reacción normal es igual al peso. Fíjense que si apoyo ahí la escalera, me da 87. Si pongo la escalera directamente sobre la balanza, me da 88. O sea, hay un pequeño error ahí, pero seguramente hay un pequeño rozamiento en la ruedita. Pero es lo que les decía, estamos verificando que la fuerza normal en la base de la escalera es igual al peso de la escalera. Ahí yo les pregunto, como último punto, traten de averiguar, busquen en internet, hay consideraciones, digamos, en el uso de las escaleras, en la seguridad, en el uso de escaleras, que les dice cuál debe ser a utilizarla de manera segura. O sea, la escalera no tiene que estar ni muy pegada a la pared, ni tampoco muy lejos. Muy lejos por una cuestión del coeficiente de roce. Y muy pegada, ¿por qué? Porque si yo me pongo acá arriba de la escalera, voy subiendo la escalera, el sistema puede llegar a tener un momento que la vuelque hacia atrás. ¿Sí? No sé, espero que a nadie le haya pasado, pero si ponen la escalera muy cerca de la pared y se suben a la escalera, el propio peso que tienen ustedes y su centro de gravedad que está desplazado va a hacer que puedan volcar la escalera hacia atrás. Otra manera también de aumentar la seguridad, pueden leer por ahí y lo van a ver en las escaleras profesionales, es colocar en la base de las escaleras patas de goma, que además de servir como, digamos, de aumentar el coeficiente de roce y aumentar la fuerza de roce estática en la parte baja de la escalera, también suelen servir como aislante dieléctrico, ¿sí? Porque suelen ser escaleras que se utilizan, si la escalera toca en la parte de arriba una superficie, algún cable que tiene tensión, y en general las escaleras grandes son de aluminio, que son conductor, es un tipo de conductor eléctrico, pueden llegar a generar una descarga. ¿Bien? Seguramente cuando hagan los cálculos les va a dar un ángulo similar al ángulo de seguridad de una escalera. ¿Bien? Si no tienen ninguna consulta, después les voy a pasar un par de videos. ¿Sí? Corto la grabación aquí.